Hasta los 40 años era un árabe como cualquier otro árabe. Durante este periodo, nadie conocía a este comerciante como un orador, un mago de las palabras. Nadie lo escuchó hablar con sabiduría y perspicacia. Nadie lo vio discutir temas de teología, filosofía moral, ley, política, economía o sociología. Nadie lo escuchó pronunciar una palabra sobre Dios, los ángeles, los libros sagrados, los profetas anteriores, las naciones de los profetas, el día de juicio, la vida después de la muerte, el infierno o el paraíso. Ciertamente tenía un carácter puro, modales refinados y una excelente conducta, pero hasta los 40 años no se encontró nada extraordinario en él que hiciera que la gente esperara que se convirtiera en algo grande. Hasta entonces, quienes lo conocían solo como un hombre tranquilo, pacífico y extremadamente honorable. Pero después de los 40 años, cuando salió de su cueva con un nuevo mensaje, su persona cambió por completo. Ahora estaba pronunciando un discurso sorprendente que dejó a toda Arabia atónita. El impacto de su discurso era tal que incluso sus enemigos más acérrimos temían escucharlo, por miedo a que se les grabara en el corazón. Su elocuencia y poder de expresión eran tales que desafió a toda la nación árabe, que incluía a grandes poetas, oradores y expertos en el lenguaje, a producir incluso un capítulo como el suyo. Pero nadie se atrevió a aceptar el desafío. Nunca se había escuchado un discurso tan incomparable en Arabia. De repente se convirtió en un sabio incomparable, un reformador moral y social sin igual, un experto en política asombroso, un legislador poderoso, un juez de alto nivel, un general sin precedentes. Esta persona del desierto comenzó a decir cosas de sabiduría y perspicacia que nadie había dicho antes, ni nadie ha dicho desde entonces. Comenzó a dar discursos decisivos sobre los grandes temas de la teología. Dio conferencias sobre la filosofía del ascenso y la caída de las naciones en la historia. Comentó sobre los logros de los reformadores anteriores y criticó las religiones del mundo. Enseñó moralidad, civilización y refinamiento. Comenzó a hacer leyes sobre sociedad, economía, asuntos sociales y relaciones internacionales, y las hizo de tal manera que incluso los eruditos y sabios, después de mucha reflexión y una vida de experiencia, apenas pueden comprender su sabiduría. Y a medida que avanzan las experiencias del mundo, su sabiduría se revela aún más. Este tranquilo y pacífico comerciante que nunca había empuñado su espada en toda su vida, que nunca había recibido entrenamiento militar, que solo una vez en su vida había participado en una batalla como espectador, de repente se convirtió en un valiente soldado, cuyo paso
no vaciló ni un centímetro en las batallas más duras. Se convirtió en un general tan poderoso que en 9 años conquistó todo el país de Arabia. Se convirtió un líder militar tan asombroso que bajo el efecto de la organización militar y el espíritu de guerra que creó, los árabes desorganizados derrotaron a 2 grandes potencias militares del mundo en unos pocos años. Este hombre solitario y amante de la paz, en quien nadie había detectado el más mínimo interés político durante 40 años, de repente se convirtió en un reformador y estadista tan poderoso que en 23 años unió a las tribus dispersas, belicosas, ignorantes, rebeldes e incivilizadas de un desierto de 12 millones de millas cuadradas. Sin la ayuda de trenes, telégrafos, radio o prensa, bajo una religión, una civilización, una ley y un sistema de gobierno. Cambió sus pensamientos, sus características, su moral, transformó su incivilización en el más alto grado de civilización, su barbarie en la mejor cultura, su maldad e inmoralidad en piedad y virtud, su rebelión y anarquía en el más alto grado de obediencia a la ley y sumisión a la autoridad. Hizo que esta nación estéril, que no había producido ni un solo hombre notable en siglos, se convirtiera en una nación tan prolífica que produjo miles y miles de grandes hombres que se extendieron por todo el mundo para enseñar religión, moralidad y civilización. Y logró todo esto no mediante la opresión, fuerza y la traición, sino mediante un carácter encantador, una nobleza que conquistaba almas y una enseñanza que capturaba mentes. Con su carácter convirtió a sus enemigos en amigos. Con su misericordia y compasión ablandó los corazones. Gobernó con justicia y equidad. Nunca se desvió ni un ápice de la verdad y la rectitud. Incluso en la guerra nunca traicionó ni engañó a nadie. No oprimió ni a sus peores enemigos, que tenían sed de su sangre, que lo habían apedreado, que lo habían expulsado de su tierra natal, habían levantado a toda Arabia contra él, e incluso en su furia habían arrancado y masticado el hígado de su tío. Incluso a ellos los perdonó después de la victoria. Nunca se vengó por sí mismo.